Bienvenidos amigos a este su programa Enfoque. Mi nombre es Claudia Ardón y este día vamos a estar hablando con Salvador Muñoz. Él es arquitecto con especialización en comercio y vamos a estar hablando de un tema muy importante que es cómo ha evolucionado este tema del comercio, de las ventas de forma tradicional a la forma online, que es la que estamos viviendo en este momento. Bienvenido, Salvador, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Claudia, un saludo a todos los televidentes, un gusto estar con ustedes y poder platicar sobre este tema tan interesante. Qué bueno, me alegro. Salvador, en su experiencia en toda esta área, en este mundo de la comercialización, de ventas, un poco de marketing, ¿cómo es que vivíamos, digámoslo así, antes de la pandemia? Muy interesante, de hecho, esta transformación de la parte comercial viene, por decirlo así, de manera teórica desde hace tiempo atrás, antes de la pandemia. Lo que la pandemia ha logrado es que esto se acelere. De hecho, ya trabajamos mucho con el tema de CRMs, que son una ayuda sumamente importante para el tema de la organización de las ventas, donde normalmente ahí alimentamos todas nuestras bases de datos para poder clasificación de clientes, etcétera, pero quedaba básicamente en eso, quedaba básicamente en tener una herramienta para organizar el día básicamente, pero no hacíamos la interacción necesaria para poder potenciar por completo esa herramienta y que nos llevara a poder desde ahí eficientar mejor cada una de nuestras visitas y, más que eficientarla, entender la necesidad del cliente, que básicamente es lo más importante en esta parte de las ventas, entender qué es lo que nuestro cliente quiere. Y con esta transformación que se ha dado con el tema de la pandemia, esta famosa nueva normalidad, nos ha permitido de que vayamos poco a poco uniendo diferentes herramientas que antes estaban totalmente separadas, que era la visita presencial, el cliente interno y el marketing digital, que obviamente existían y han existido desde siempre, desde hace mucho tiempo, pero trabajaban cada cual por su lado, y eso era un problema serio, ya que no nos permitía integrarlas y a veces hasta se convertía en un conflicto dentro de la misma empresa. Es interesante porque cuando pensamos en el antes de la pandemia, pensábamos básicamente, creo que hay muchas personas que piensan que el tema de la venta solamente es casa por casa o ventas frías, que es la que usted va y toca la puerta sin conocer al cliente, pero hay muchas formas de trabajar el tema de la comercialización, el tema de las ventas. También, como usted decía, se une un poco el tema de marketing, todo eso, ese proceso. ¿Cómo se estaba manejando antes? ¿Era eficiente? ¿Funcionaba bien? ¿Habían cosas que mejorar? ¿Cómo se manejaba antes de la pandemia eso? Claro, de hecho era una venta presencial lo más importante, y de hecho era una transacción como tal donde uno presentaba un producto y recibía una recompensa, en este caso por medio de dinero, por la venta de un producto o servicio, y el cliente esperaba recibir. De hecho, eso no ha cambiado tradicionalmente, pero específicamente lo que ahora hemos logrado es de que esa venta presencial, desde ese momento ya habían clientes que no querían específicamente tener tanta relación con el vendedor. En El Salvador específicamente, nuestros clientes son bastante conocedores de los diferentes temas, entonces ellos investigan. Entonces ya cuando uno llega como vendedor, cuando uno llega como asesor, porque realmente creo que la palabra vendedor es per se un título, pero realmente uno debe ser un asesor, porque el cliente lo que realmente está esperando son beneficios, valores agregados, y el cliente ya conoce sobre el producto. Cuando el vendedor o el asesor, en este caso, va a llegar a ofrecerle un producto o un servicio, el cliente ya ha investigado, y eso antes de la pandemia el cliente investigaba, pero simplemente sí escuchaba al vendedor y analizaba en línea y veía las opciones, porque también existe, tenemos la ventaja de que existen webs internacionales donde uno ya puede ver el producto que necesita y ver un precio, digamos a grosso modo, que puede llegar a costar. A eso habría que agregarle importaciones, fletes, etcétera, pero ya el cliente más o menos tiene una idea de eso. Entonces es bien importante como asesores nosotros tener claro de lo que estamos vendiendo para poder vender todas las bondades y todo lo que realmente el producto y el servicio llega a representar. Por esa razón es bien importante que cada vez nos preparemos más. Ya existían vendedores de casa, ya existía el tema incluso en los call centers de que se hacen ventas como tal online, por medio de llamadas telefónicas y todo, pero ahora en ese momento todavía estaba el tabú de que presencialmente se podían hacer mejores ventas, porque era mucho más fácil
llegar donde el cliente y poderle ofrecer algo y que el cliente lo recibiera mejor. Pero lastimosamente con el tema de la pandemia hubo que desde una pantalla, desde una plataforma digital, uno podría o debía específicamente conocer al cliente, leer al cliente y saber qué es lo que necesitaba. Entonces vino ese paradigma en que las fuerzas de ventas se estaban tornando ya obsoletas. Entonces al volverse obsoletas uno definitivamente tenía que encontrar esa fórmula, esa clave para que se volviera atractivo el tema de poder cerrar esa venta. Porque lo más importante no es hacer presentaciones, no es llenar una cantidad de ventas. Los empresarios o los dueños de empresas lo más importante y lo que buscan son resultados. Por ende, lo primordial en este proceso es lograr ese cierre. Ese cierre por medio de la unión ya del marketing digital, el cliente interno y la venta presencial hace que se vuelva todavía mucho más interesante y unidos los tres se complementen y a la larga ya se vuelva una función lógica de un desarrollo de un proceso como tal que permita cierres en específico. Sí, porque al final lo que el cliente busca no es que le vendan un producto, sino que le resuelvan un problema que él tiene. Y yo creo que todos somos vendedores en la vida, ya sea que vendamos un producto, que vendamos un servicio o que nos vendamos a nosotros mismos como marca personal. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera correcta, las herramientas, utilizarlas para nosotros poder vender un servicio, poder vender un producto, pero sobre todo resolverle un problema a las personas. Como marca personal yo les puedo decir que es muchas veces decirles a las personas, darles un acompañamiento de cómo pueden ellos resolver X o Y problema, X o Y algo que tengan en mente o que quieran solucionar o que quieran hacer un nuevo proyecto, por ejemplo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso de ya no convertirse en un vendedor, sino que ser un acompañamiento para las personas, de resolverles un problema, de ser como el solucionador, digamos, de ese problema? ¿Cómo es ese proceso para las personas? De hecho, bien interesante ese proceso y muy interesante la pregunta, de hecho, porque normalmente olvidamos la parte más importante, que es la segmentación. Y en esa segmentación específicamente buscamos y logramos poder llegar a el cliente específico. Nuestros productos saben, o por lo menos entendemos que hacemos un estudio previo de mercado en nuestros productos, en los cuales identificamos cuál va a ser el segmento al cual podemos llegar. No es lo mismo que estemos vendiendo un intangible que un producto como tal que el cliente lo necesita para solucionar un tema de una computadora, para solucionar el tema de un equipo en específico, a que estemos comprando un seguro o a que estemos comprando algo que no tiene un valor tangible inmediatamente, que a la larga sí ese servicio nos genera confianza. Entonces ahí viene la parte de la segmentación. La segmentación es, aparte del conocimiento de nuestro producto, a qué cliente llega, nosotros segmentar nuestros clientes. Es bien importante identificar que en nuestra misma cartera de clientes hay que identificar los clientes A, B y C. ¿A qué me refiero con A, B y C? Clientes calientes, clientes medios, calientes o tibios, clientes medios y clientes fríos. Estos clientes calientes obviamente tienen compras mensuales recurrentes y a estos clientes no se les ofrece la cartera general, sino que ya se les ofrece un producto específico y se busca fidelizarlos por medio de diferentes planes. Los clientes tibios no están tan apegados a la empresa o a la marca o al producto, entonces hay que hacer todavía un poco más de labor. Ahí es donde ya entra en conjunto la parte del marketing, la parte de las redes sociales, que ahora son sumamente importantes, la parte de la publicidad de boca en boca, que sigue existiendo y a veces es poco reconocida, pero las mismas redes lo potencia o no, porque las mismas redes pueden servir como para llevar hacia arriba un X producto o llevarlo hacia abajo, o el mismo servicio que demos si es una empresa de servicios, que prestemos un buen servicio a la clientela. Entonces, al tener identificados cliente tibio, cliente helado, el cliente helado obviamente lo que necesita son productos gancho. Estos productos gancho van a ser productos que obviamente van a tener un precio menor al del mercado. Ahí es donde como empresarios se hace el análisis y se analiza un poco el margen, y obviamente tienen que ser menores márgenes que un producto que tiene mayor aceptación. Entonces ese producto lo que nos permite es hacer el enganche para que el cliente le guste, lo podamos interesar en la compra y luego puede ofrecer el portafolio completo. De hecho, el asesor como tal debe estar listo para poder ofrecer
el abanico completo de opciones que la empresa a la que represente o a la compañía en la que represente tenga los servicios en general o los productos en general. Entonces es básico. Esa segmentación que normalmente se la dejamos al gerente de ventas o se la dejamos al director comercial, también es importante que también haya unión en los diferentes departamentos, porque no puede ser solo la parte de ventas, sino que hay que analizarlo con la parte de finanzas, porque probablemente un buen cliente no sea buena paga. Entonces, ese tipo de temas también el asesor debe de saberlo, porque probablemente el cliente le diga que sí a todo, pero si va a ser un problema recuperar el tema del pago de esa venta, a la larga puede ser una venta. Entonces ahí es donde también el guía de ese equipo, el coach, en este caso el director comercial, el gerente de ventas, el supervisor de ventas incluso, deben orientar a su equipo para que también hagan ventas, en el sentido de que generen un margen de contribución a la empresa, que ese margen de contribución sea sano, porque uno puede hacer la meta de ventas en número, pero si esa meta de ventas no genera un margen a la empresa, los dueños de las empresas no van a estar contentos, aunque sea un excelente vendedor, sino que hay que llevar ese equilibrio, y esta nueva normalidad ha permitido que se una un poco más con los diferentes temas de CRMs, el manejo de datos, que es sumamente importante. Como siempre dicen, el tener información es poder, el manejo de la información es poder. Entonces, en este momento, los análisis de específicamente nuestras carteras, nuestros tipos de clientes, para poder ofrecer lo idóneo, es lo que va a determinar para volvernos líderes o no en el mercado. Y en el caso de esa unión, digamos, con las diferentes áreas de la empresa, por ejemplo, con el área de marketing digital, el área de marketing normal, para que el tema de la venta funcione y sea exitosa al final, tiene que haber como un acompañamiento de todas las áreas. No es de que cada área va a trabajar por su cuenta, digámoslo así. Entonces, ¿cómo hacen ese proceso de, ok, yo te necesito, pero tú también me necesitas? De acuerdo. Entonces, ¿cómo hacen ese proceso, ese match, ese acompañamiento con las otras áreas? ¿Cómo debería de ser? Es recomendable que en el momento que se están haciendo los presupuestos de ventas para los años siguientes, porque normalmente el presupuesto se hace con meses de anticipación al siguiente año. Por ejemplo, a mediados de este año se debería de empezar a trabajar, entre segundo y tercer trimestre de este año se deberían empezar a trabajar los presupuestos para 2023. Esas reuniones son básicas e importantes con todas las áreas involucradas, porque todos tienen que ir bajo el mismo objetivo, y obviamente esas reuniones tienen que, primero, antes que nada, hacer como un pequeño FODA. ¿A qué me refiero con un FODA? Un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que realmente es algo, un término bastante viejo, por decirlo así, pero sumamente utilizado en estos momentos. De hecho, es una herramienta bastante interesante, y lo que hace es ese FODA permitir ver el panorama general y poder analizar todas esas amenazas poco a poco con cada uno de los actores para realizar esta buena planificación. Muy interesante el tema. Vamos a un corte y seguimos hablando con Salvador sobre este tema tan importante que son el tema comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Gracias por seguirnos acompañando en este su programa Enfoque y estamos hablando con Salvador Muñoz. Él es especialista en todo el tema comercial y es director comercial. Estábamos hablando acerca del FODA, Salvador. ¿Qué es cuéntanos un poquito más qué es el FODA para las personas que no lo saben y cómo se maneja dentro de las empresas? Claro, es parte de un plan estratégico. De hecho, dentro de las empresas, analizar primero las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que existen, básicamente es lo más importante, porque cuando uno identifica cuáles son las áreas de oportunidad, porque ese tema es bien importante, nunca hay cosas malas, sino que hay áreas de oportunidad. En las áreas de oportunidad podemos identificar todo lo que podemos convertir en una fortaleza o en una oportunidad. Las fortalezas son los que nos vuelven o nos convierten líderes dentro del mercado. Entonces, como mencionaba, esta planeación estratégica se debe realizar meses previos al año subsiguiente y se hace un análisis de los años anteriores. Normalmente se toma de parámetros 5 años, los 5 años anteriores en base a cómo se ha ido evolucionando, si ha habido crecimiento, si ha habido un estancamiento o si ha habido algún pico. Identificar por qué sucedió ese pico, porque el hecho de que haya habido un pico, porque se logró, por ejemplo, en alguna empresa ganar un proyecto en específico que subió el número, ganar una licitación, si es una empresa que participa en licitaciones, etcétera, eso obviamente cambia el tipo de proyección que uno está utilizando. Entonces, es importante entrar en el previo análisis a qué se debió ese pico, porque no se va a poner solo el número en la proyección del siguiente año, porque probablemente ese proyecto no se vuelva a repetir. Pero sí se analiza con todos los involucrados, en este caso la parte comercial, la parte financiera, la parte de mercadeo, incluso la parte de logística es sumamente importante dentro del proceso de ventas, porque el despacho, el almacenamiento y el manejo de mercancías es otra de la parte básica para poder realizar una buena labor de venta. La venta es, digamos, el final de un proceso que obviamente viene pensado desde que los accionistas definieron una idea de poder realizar una transacción en específico, y esa transacción genera X cantidad de productos. Esos productos hay que manejarlos con un margen, ese margen hay que cubrir todos los gastos operativos. Esos gastos operativos incluyen la parte de marketing, que normalmente ahí es donde uno también no hace como el prorrateo necesario, porque hay diferentes mercados que hay que entender específicamente qué mercado corresponde, porque hay mercado tradicional, hay mercado retail, hay el famoso off, que es el de supermercados, está el mayoreo, y ya no hay tanta separación entre el mercado nacional y el mercado internacional, ya que se comporta muy similar, porque las variables se han estandarizado, por decirlo de alguna manera. Esa estandarización ha permitido de que uno pueda desarrollar mejores proyecciones, que uno pueda como enfocar mejor, e incluso está la parte del neuromarketing, que es bien interesante, que desde hace mucho tiempo están jugando con nuestras emociones y conocen nuestras emociones. Entonces, esas emociones son importantes para poder llegar a ese mismo target y así potenciar las ventas. Hay supermercados, no sé si sucede aquí en el país, pero por lo menos en otros países identifican el olor de que uno tal vez de pequeño le ha gustado, por ejemplo, el olor a pancakes. Y entonces, a galletas, cuando ven en una casa, entonces identifican ese olor y hacen una simulación de ese olor en un cierto pasillo donde está ese producto, y por medio del olor la gente llega a ese pasillo. Y entonces ya ahí viene otra parte que se llama merchandising, y es la ubicación de los productos en base a la estantería, porque si están a la vista inmediatamente, es decir, a la altura de mi vista, ese producto inmediatamente lo voy a agarrar. Pero si está hacia abajo, tengo que agacharme, o si está muy arriba, tengo que hacer esto. Entonces, normalmente lo que hace es que los productos de menos rotación se ponen a la vista, los de mayor rotación a mayor altura y menor altura. ¿Por qué? Los de mayor rotación, sí, porque eso ya está en el top of mind de la gente. Entonces, se trata de potenciar para que todos tengan las mismas oportunidades, el producto que cuesta más, tenerlo a la vista, etc. Entonces, todo ese tipo de factores son bien interesantes. El marketing realmente es un aliado importantísimo en la parte de las ventas. Sin él no se podría llegar a los resultados que uno espera, y más ahora que es cada vez mayores retos de venta, mayores metas que piden, porque obviamente hay mayor consumo. Y bueno, con el tema de la pandemia vimos
cómo cambiaban los diferentes mercados, cuáles crecieron, cuáles bajaron, cuáles son, ahora sabemos específicamente en casos de crisis cuáles son los mercados que no van a sufrir mayor daño, los que sí, etcétera. Por ejemplo, los viajes se fueron por completo abajo en una pandemia, ¿verdad? Entonces es uno de los mercados más sacrificados y por ende así podemos hablar de diferentes mercados, pero el tema de la alimentación se volvió imperativo al punto de que la gente compraba hasta de más en el supermercado para poder tener un extra y obviamente eso se potenció, pero existían otros factores que a veces hacían que hubiese escasez, porque ya, como decía, la parte logística es importante, tal vez los movimientos de vehículos estaban más restringidos por el mismo tema de la circulación que existía, entonces el abastecimiento no era con la recurrencia que era normalmente en los periodos, entonces eso venía impactando. Eso fueron una de las cosas por las cuales a veces hubo escasez, hubo una alza de precios, porque también el tema de las materias primas, ahora estamos con los temas de las navieras, con el tema de los tránsitos de los productos que importamos, que de 6 meses, que probablemente era la importación normal, ahora estamos hablando de que pueden ser 8, 12, 15, hasta 18 meses las importaciones en este momento por los mismos temas, ¿verdad? Y cuando hablamos del presupuesto de las empresas y podemos de alguna forma hacer como una... O nos podemos imaginar, digamos, en el caso de los emprendedores, que la mayoría de emprendedores no tiene su presupuesto para manejar la empresa, digamos, el plan de negocios tampoco lo tienen aterrizado. Entonces, en esa parte en específico, con el tema de los emprendedores, podemos hacer alguna comparación entre las empresas grandes que han existido por mucho tiempo versus los emprendedores. ¿Qué podría decirle usted a los emprendedores? ¿Qué es lo que les hace falta para poder llegar a dar ese paso para convertirse en una empresa? De hecho, creo que es un tema de actitud, porque se maneja de la misma manera. El hecho de que una empresa grande tenga que tener proyecciones y tenga que tener un presupuesto y que conozca sus mínimos de venta para tener un punto de equilibrio, que es obviamente sumamente importante definir cuál es el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es exactamente el lugar donde yo no pierdo, donde yo estoy logrando X cantidad de ventas versus esta inyección de capital que yo estoy haciendo me permite tener ese punto de equilibrio. Al conocer ese punto de equilibrio, de ahí podemos empezar a hacer una proyección de cuánto necesitamos y cuáles van a ser nuestros márgenes de utilidades a lo largo de un periodo específico. Normalmente se habla de un año. Las empresas norteamericanas normalmente hacen 3, 5, 10 años incluso sus proyecciones, porque ellos sí hablan de corto, mediano y largo plazo, que es importante manejarlo así. Y los emprendedores definitivamente pueden, si ellos tienen... es tan sencillo como definir, voy a poner un producto en específico, comida, y vendo hamburguesas. Yo sé que para que el día sea bueno tengo que vender 5 hamburguesas. Entonces de eso parto. Entonces 5 hamburguesas, ¿cuántos días a la semana abro? Abro 7, abro 6, abro 5, abro 4. Ok, entonces si en un día yo necesito eso, lo multiplico por la cantidad de días que voy a tener abierto, y eso ya es como mi punto de equilibrio. Y así vamos haciendo las proyecciones. De hecho, creo que hasta se vuelve más sencillo en el tema de los emprendedores, porque hay menos factores de riesgo que pueden llegar a afectar. Obviamente siempre hay que tener un tema de imprevistos, y el punto de equilibrio no sirve como para decir, ok, aquí estoy bien. No, todo lo contrario, siempre tiene que buscar la utilidad, y esa utilidad se logra de ese punto medio ir con un incremento razonable, pero un incremento razonable implica porcentajes básicos de mes a mes, de 3%, de 5%, a 7%, a 10%, a 12%, pero no querramos de que de un mes a otro vamos a tener un incremento de 50% en las ventas. Es posible, pueden existir picos y pueden existir situaciones que lo logren, pero no es la peculiaridad, no es lo que normalmente va a ser. Entonces, para no defraudarnos incluso nosotros mismos y para no asustarnos en nuestros temas de proyecciones, lo importante es hacer metas reales que nos vayan haciendo ver que definitivamente vamos en el camino correcto, y cómo accionar si no se está logrando. Por eso también es importante dentro del mismo presupuesto asignar un porcentaje para el marketing, ya sea marketing digital o marketing tradicional, por decirlo así, porque ambos son importantes. Normalmente se recomienda que el 2.5% del valor de las ventas
sea utilizado para marketing, sea destinado específicamente, que uno de su presupuesto saque ese 2.5% de las ventas totales de cada mes. Porque así uno tiene también asegurado dentro de su mismo presupuesto que no está dejando de lado esa parte tan importante que es el poder posicionar las marcas. Recapitulando con el tema del punto de equilibrio, creo que para que se entienda un poquito es básicamente que usted no tiene pérdidas, pero tampoco tiene ganancias. Correcto. Es decir, está como en un punto en el que usted puede decir, ok, yo ya no estoy teniendo pérdidas, pero tengo que dar el siguiente paso para obtener ganancias. Eso es lo que tenemos que llegar como emprendedores en un principio. Si usted no ha llegado a ese punto, tiene que llegar, tiene que preguntar, tiene que asesorarse para saber cómo poder llegar. Y por ejemplo, Salvador les puede apoyar en ese proceso. Claro. Sin embargo, también como emprendedores a veces decimos, no, lo que vaya saliendo, ¿verdad? Lo que vaya saliendo, y sí estoy vendiendo, pero no llevo como un presupuesto aterrizado de lo que tengo que gastar, de lo que tengo que comprar, de la materia prima, etcétera. Entonces, tenemos que, como emprendedores y como empresa, tener como bien estandarizado, bien aterrizado nuestro presupuesto, saber cuál es nuestro punto de equilibrio y tener las proyecciones adecuadas para poder crecer el negocio. Con respecto al crecimiento del negocio, a veces nos pasa que nos gusta tanto un producto, ya sea siendo emprendedores o siendo empresa, pero ese producto en particular no se está vendiendo. Tenemos el producto, nuestro producto estrella, lo llamamos nosotros tal vez porque nos gusta, porque es lo que podemos hacer, pero vemos en el tiempo que no se está vendiendo como nosotros deberíamos venderlo, como quisiéramos o como necesitamos venderlo. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cuánto tiempo deberíamos de darle a ese producto o a ese servicio para que yo diga si es exitoso o no es exitoso? Hay unas matrices específicamente sobre productos que son bien interesantes, donde uno puede hacer clasificaciones. Es bien importante lo que usted decía, Claudia, porque a veces es lo que nosotros sentimos, que es el producto que nos gusta, que es el producto que queremos y que de verdad nos llama la atención y personalmente nos gusta, pero hemos hecho un análisis, hemos hecho una segmentación de hacia quién va dirigido ese producto, estamos enfocando nuestros recursos y nuestro marketing a llegar a ese target específico. Es una de las preguntas que deberíamos hacernos para poder llegar a esas. Vamos a un corte comercial, volvemos en unos momentos, vamos a seguir hablando sobre el tema, pero vamos a tocar un tema muy importante que es cómo ha sido el cambio de lo tradicional al marketing o a la venta online a raíz de la pandemia. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Enfoque, y en este día estamos hablando de un tema muy importante que es cómo ha sido la evolución de todo el proceso comercial normal que nosotros conocíamos a el tema online, el tema del comercio electrónico a raíz de la pandemia. Estamos con Salvador Muñoz, él es especialista en todo ese tema comercial y es director comercial, y estábamos hablando en el bloque anterior, Salvador, sobre cómo es o cómo sería este proceso que hemos estado viviendo de una vida normal a esta nueva normalidad, digamos, este nuevo proceso que fue de golpe en realidad, del día a día, de estar con las personas, vendiéndoles normalmente, a este corte que hubo bueno, la verdad es que esto es un antes y un después, ¿verdad? Yo creo que en todos los aspectos y sobre todo en ese tema de ventas, porque se ha tocado mucho el tema de que ahora todo es online, todo es por redes sociales, pero no a todo mundo le gusta también ese tema. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de la venta tradicional a la venta de e-commerce? ¿Cómo ha sido ese proceso? Cuéntanos un poquito.
Claro, con gusto. De hecho, ha sido un proceso bastante delicado porque ha incluido factores bien determinantes en el tema específico del proceso de ventas. Estamos hablando de que la comunicación cambió por completo. La comunicación ya no era antes una comunicación tradicional, sino que ahora se apoya mucho en la parte digital. De hecho, ahora si ustedes tienen un jueguito en su celular, para ganar vidas a veces lo hacen ver un comercial. Y ese comercial, obviamente, antes, en la época tradicional, no era importante tal vez invertir en ese tipo de plataformas, porque uno lo veía como, ok, ¿cuántas personas tienen un jueguito? ¿Cuántas personas bajan esta app en el teléfono? Entonces tal vez no es importante porque yo tengo el grueso normal, que el grueso es la comunicación tradicional. Con esto no digo de que haya que dejar la comunicación tradicional, todo lo contrario, ahora es el momento idóneo para complementarlo, para que estas logren unir y publicidades de bajo costo con publicidades de alto costo a un match específico para poder distribuir mejor los presupuestos enfocados a esto. Entonces la comunicación cambió porque el comercio tradicional era todo fuera de línea prácticamente y ahora la comunicación es todo en línea. Entonces ese cambio fue sumamente drástico. Ahora de ahí podemos llegar a diferentes temas. Conectividad. La conectividad nos llevaba a que yo agarraba el teléfono y le hablaba al cliente o le escribía un WhatsApp y le decía, lo puedo visitar. Entonces iba y le ofrecía una visita y lograba platicar con él sobre lo que yo quería ofrecer. Ahora, en el tema de pandemia ya eso no sucedía, o sea, a veces ni las llamadas contestaban. Entonces, ¿qué? Mira, haceme una videollamada tal vez o reunámonos por cualquiera de las plataformas que ustedes ya conocen, digitales, y potenciar esa venta se volvió mucho más complicado. Entonces lo que el cliente hace, que mejor me voy a una app, que la empresa ya tenga una app, que tenga una parte comercial. Ahora hay apps para todos, hay apps para seguros, hay apps para comprar vehículos, hay apps para comprar comida, hay apps para hacer supermercado. Todo se volvió sumamente digital. Entonces esa conectividad tuvo un cambio de 180 grados. ¿Por qué 180 grados? Porque fue de un punto A a un punto B totalmente desconocido, de un punto desconocido a algo que se volvió una normalidad. Por eso esa transición ha sido bastante dura, porque normalmente como salvadoreños somos bien desconfiados de los medios digitales. Y al principio incluso uno decía, yo no voy a comprar en internet porque tengo que dar mi tarjeta y a saber qué pueda pasar. Pues ahora ya es de lo más común, hay tantos, la misma banca ha puesto varios candados y cerrojos que han sido bien importantes para que se logre desarrollar toda esta parte comercial y poderle generar esa confianza al cliente para que pueda hacer ese tipo de transacciones. Entonces se agilizó porque a veces estaba como un poco lento el tema de la ley, el tema de esto, o la política interna de las empresas, porque decían, esto lo estoy analizando para que suceda, pero ahorita no lo voy a hacer. Hubo que acelerarlo, porque si no uno se estaba quedando fuera del mercado. Entonces esa conectividad fue importante. La parte de publicidad, que es parte de lo que hemos hablado, y creo que otra parte más importante, los métodos de pago, porque antes era simplemente dinero en efectivo, cheque o transferencia bancaria, hasta ahí, pero existía hasta máximo. Incluso algunas empresas no aceptaban ciertos tipos de pago. Ahora tenemos los métodos de pago tradicionales, que son los que acabo de mencionar, y ahora por medio de apps simplemente ponemos nuestra tarjeta de créditos. Existen las criptomonedas en las diferentes modalidades digitales que se obtengan y que obviamente ya son parte de nuestro día a día. Y manejar diferentes billeteras digitales para que se puedan hacer transacciones y ventas comerciales son básicas, porque no estamos hablando de que sea un tabú o algo así, sino que es parte de la globalización. Incluso para nosotros hacer compras internacionales a nuestros proveedores, la parte de las criptomonedas ya es importante, ya se vuelve como una moneda de cambio interesante. Entonces tenemos que ir a la vanguardia de esto, algo que veíamos súper lejano, algo que decíamos, sí, esto va a suceder, se está trabajando en esto, pero la pandemia adelantó específicamente para que estos métodos de pago fueran, y eso también vino a afectar los tiempos de entrega, porque cuando uno hace compras, por ejemplo, en app, si uno como vendedor hacía la venta presencial, podía llevar el producto probablemente, o uno coordinaba para que el producto llegara el siguiente día, depende qué tipo de producto estamos hablando, ¿verdad? Pero normalmente se podía manejar de esa manera. Ahora no, ahora si uno hace la venta, le dicen claramente en la app que el producto puede tardar de una semana a 9 días, a un mes incluso, o cuando hacemos compras por internet ya sabemos que si son de otro país hay un tránsito específico, etcétera. Entonces fue importante.
¿Cuál es el cambio más drástico? Que si ahora queremos hacer ventas presenciales, si ahora queremos llegar donde un cliente, nosotros tenemos que aportarle valor, porque solo llegar como se hacía antes, o como existía el famoso ruteo, o como existía la venta que se hacían las rutas de las frecuencias de visitas a los clientes, y que tuve a mi cargo equipos de ventas que realmente solo llegaban, saludaban, señor, ¿qué tal? ¿Cómo estaba? ¿Querer algo? No, vaya, adiós. Eso ahorita ya no se puede hacer porque el cliente conoce tanto de los productos, los medios digitales están tan importantes que si yo llego donde el cliente, llego porque le estoy llegando a ofrecer un valor agregado. Un valor agregado, un exacto. valor agregado. Yo creo que se ha agilizado, bueno, el tema de la pandemia vino a agilizar un montón de cosas, llámese pagos electrónicos, llámese agilizar el e-commerce como tal, porque el e-commerce viene desde hace muchos años. Sin embargo, como usted decía, hay muchas personas que no lo utilizaban por el temor sobre todo el temor a utilizar mi tarjeta de crédito y ponerla en un medio digital, en una página web que al final no me consta qué va a pasar con mis números de la tarjeta de crédito. Entonces creo que esta pandemia, bueno, para muchos ha sido muy difícil, pero también creo que a nivel digital, a nivel de comercio, a muchos les ha favorecido también. Claro. Porque hay empresas, como usted mencionaba hace un momento, que, por ejemplo, las aerolíneas sufrieron mucho, y como ellas muchas empresas, pero hay otras empresas que se vieron beneficiadas en cierta forma de este tema digital, como por ejemplo Amazon, o algunas empresas que se dedicaban a... Los deliveries, por ejemplo, que en El Salvador vimos que el delivery tuvo un repunte bastante alto, claro, ya que las personas se quedaron en sus casas y decidieron, bueno, mejor mando a traer comida, no quiero salir por algún motivo. ¿Y cómo considera usted que fue ese proceso de ya no tengo que salir porque me da miedo salir por el tema de pandemia, o porque muchas personas ahora tienen trabajo remoto? Claro. Y no solamente lo tuvieron durante cuarentena, sino que muchos seguimos en ese proceso de tener trabajo remoto? Entonces, definitivamente ha habido un antes y un después, pero ¿cómo considera usted que las personas lo han manejado, este tema de ya tengo un poquito más de confianza a nivel digital, digámoslo así, ya confío un poco más en que yo puedo meter mi tarjeta de crédito y no le va a pasar nada, confío un poco más en que puedo comprar en línea, confío un poco más en me voy a quedar en mi casa y todo lo quiero recibir? ¿Cómo cree usted que ha afectado ese proceso, para bien o para mal, para las empresas, y tanto económicamente? Me refiero a, por ejemplo, tengo que hacer más publicidad, estoy gastando más en medios digitales, estoy gastando más en marketing, o me ha favorecido porque ahora ya no tengo tanta gente en tienda. ¿Cómo ha sido ese proceso para las empresas? Ha sido un proceso realmente bastante inmediato. Ha tocado reaccionar específicamente porque, como lo dije anteriormente, estaba normalmente en planes. Estoy trabajando mi página web para llegar al punto de poder cobrar en la página web y desarrollar un app que me permita, pero no lo veían como prioritario. Obviamente el sell-out más importante, o la venta más importante, siempre ha sido el canal tradicional. Entonces, para poder llegar a eso, hubo que reestructurar por completo todo eso, que lo podemos ir hablando específicamente, ese tipo de reestructuraciones. Ok, es un tema, la verdad, muy interesante, pero vamos a corte y seguimos al regreso hablando sobre ese tema muy interesante. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y seguimos hablando sobre un tema muy importante que ha sido cuál es el proceso que tuvimos de una venta tradicional a la venta de e-commerce. Estamos con Salvador Muñoz y gracias por regresar a su programa Enfoque. Salvador, estábamos hablando un poquito acerca de cómo ha afectado a las empresas este tema. ¿Han tenido más gastos o han tenido más ahorro en ese tema del cambio que hemos tenido? De hecho, dentro de los costos operativos, el poder manejar las plataformas digitales hace que la operación baje en costo, porque
lastimosamente digo porque hay ciertos puestos que esta realidad nos demostró que a veces no eran necesarios, porque remotamente se podían hacer muchas cosas. Esto ha permitido que obviamente los enfoques sean totalmente diferentes y poder meter mucho más, aparte de ideas, de presupuesto, etcétera, a la parte digital. Sin embargo, todavía estamos en un proceso de transición porque no toda la población salvadoreña tiene acceso a tarjetas, tiene acceso a los medios digitales, no hay acceso total a internet. Entonces es un mercado que está creciendo paulatinamente, por ende no hay que descuidar el mercado tradicional, que es sumamente importante. Ese mercado tradicional obviamente siempre nos va a permitir o nos va a exigir que tengamos una previsión para poderlo llevar. Ir migrando poco a poco a eso es lo que nos hizo la pandemia, hacerlo inmediatamente, pero ahora desarrollar esa parte y eficientarla va a ser como el reto, y que podemos ir viéndolo. De hecho, con los diferentes diagnósticos que hacemos podemos ir analizando eso en cada una de las empresas. ¿Y algún consejo que usted le pueda dar tanto a los emprendedores como a las empresas sobre cómo manejar este proceso para que sea lo más rápido posible y para que sea eficiente? Botar paradigmas, creo que eso es básico, porque normalmente estamos acostumbrados a que esta forma se ha trabajado así y así, pero normalmente ahora tenemos que salir de la caja. Una famosa frase: si queremos resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes. Estamos en ese momento. Quienes quieran tener esas oportunidades como para llegar a ser líderes o como para poder potenciar sus ventas, ahora es cuando. Hay muchas cosas que antes daban miedo o que decían, tal vez este tipo de negocio yo no lo conozco y no sé qué va a dar, pero da. Simplemente hay que hacerlo objetivamente y de manera ordenada. Por eso hay que hacer planeaciones y hay que manejarlo, pero definitivamente hacia eso vamos. Estamos a punto de estar en 5G generales, y el 5G va a demandar específicamente que todo sea digital. Hay ciudades en Oriente que ya están totalmente en 5G, son totalmente digitalizadas. Amazon Web Store es una tienda donde usted ni siquiera paga, simplemente él coge el producto, se lo mandan y en su celular. Hacia eso vamos, hay que hacer ese cambio, es urgente. Salvador, me gustaría que le dijera a las personas cómo lo pueden contactar para que usted les brinde asesoría sobre todo este tema tan importante del comercio electrónico o la venta tradicional, porque al final las dos cosas como van de la mano, ¿verdad? Claro. Y ahorita las estamos viviendo ambas cosas. ¿Cuáles son sus redes para que los puedan contactar? Mis redes específicamente estoy en LinkedIn, que es la parte comercial. De hecho, creo que es un networking interesante específicamente de negocios, y me encuentran por mi nombre, José Salvador Muñoz Hidalgo. Muchísimas gracias, Salvador, por dedicarnos este espacio para comprender un poquito más cómo es este proceso de la venta, cómo es este mundo tan interesante que al final, como dije en un momento, todos vendemos. Todos somos vendedores de la vida, todos somos, ya sea vendemos productos, ya sea vendemos servicios o nuestra marca personal, y al final creo que todos debemos conocer un poco y tener conocimiento general de cómo es este proceso, qué es lo que nos va llevando, hacia dónde vamos más bien, y de tener como los conocimientos. Y si no los tenemos, pues nos podemos asesorar con personas como usted para que nos lleven de la mano a esta nueva era, porque al final, como dije, esto es un antes y un después. Es un antes y un después de muchas cosas, no solamente de si andamos mascarilla o no, sino que también es un antes y un después de la venta tradicional a la venta en línea, y es un proceso que seguimos trabajando, ¿verdad? Es un proceso que seguimos, digamos, afinando para que nuestros negocios, nuestros servicios, nuestros productos sean exitosos y se vendan al final. Entonces, ¿puede repetir sus redes sociales para que las personas lo puedan contactar? Claro, con todo gusto. Me encuentran en LinkedIn como José Salvador Muñoz Hidalgo. Es un gusto estar con ustedes, y a cualquier duda que tengan, de verdad que va a ser un honor poderles asesorar y apoyarlos, porque obviamente lo más importante es que ganen dinero, porque eso es tener un negocio, ganar dinero. Muchísimas gracias, Salvador, por el espacio. Como le dije, es importante que todos nos asesoremos y estemos comprometidos con nuestros negocios. Pueden encontrarlo, como repito, en su LinkedIn como José Salvador Muñoz para cualquier consulta. Les agradezco a todos por haber estado compartiendo con nosotros en su programa Enfoque. Mi nombre es Claudia Erdón y nos vemos en el próximo programa.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.